Hemos estado hablando un tema que yo le he puesto como título: hasta que encuentre un lugar. Y en algunas ocasiones, o la mayoría de las veces, me ha tocado obviamente compartir en domingo. Hoy me toca compartir con ustedes. El sábado pasado no estuve yo, estuvo Jonathan y les dio una excelente tema también donde fuimos ministrados. Pero hoy quiero continuar con esto, y con esta idea de poder buscar al Señor de todo corazón y buscar su presencia, aprender a ser buscadores de su presencia. Amén. Vamos a orar. Yo quisiera que estuviéramos preparados espiritualmente y que tú y yo juntos nos convirtamos en eso, en personas que han aprendido, que saben cómo invocar a Dios y cómo su presencia puede venir a nuestros corazones. Oremos. Señor, gracias. Gracias por todo lo que haces. Gracias por tu presencia. Es lo más importante para nosotros, que nuestros corazones te puedan ver. Como orábamos ahorita, quita todo estorbo, quita toda falta de claridad, y que podamos verte a ti, porque viéndote a ti, Señor, todo cambia. Todo cambia. Y eso es lo que oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hoy puse por título a esta enseñanza, es una pregunta: ¿cómo tratamos su presencia? ¿Cómo tratamos la presencia de Dios en nuestras vidas? Quizá uno de los problemas que más se van a incrementar en los últimos tiempos será una forma de descuido espiritual, una forma de descuido en el caminar cristiano. Yo me doy cuenta que gente empieza bien, pero es más importante cómo terminas que cómo comienzas. Hay gente que comienza bien y luego en el camino hay obstáculos, en el camino hay heridas, en el camino hay algunos que se van quedando. Y el corazón de Dios es que ninguno se quede. Es que Dios a cada uno de nosotros nos derrame de su gracia para atravesar cada circunstancia, y que tengamos obviamente el cimiento de Cristo en nuestras vidas, y que de alguna manera aprendamos a brincar las situaciones. Pero va a ser algo esencial para que nosotros podamos entender en los momentos así, y es aprender a tomarnos del Señor. Si nosotros no aprendemos el cimiento de las cosas sencillas, como la lectura de la palabra, la vida devocional, la vida de oración, la vida de ayuno, ayunar de vez en cuando, si nosotros no aprendemos el servicio, la generosidad, de alguna forma u otra van a venir circunstancias que te van a desequilibrar y van a permitir entonces que tu vida se descarrile, por decirlo de una manera, del propósito de Dios. Pero creo yo que realmente Dios, al mismo tiempo que hay una gran cantidad de gente que está, una gran cantidad de creyentes que están perdidos en el limbo del descuido y del dejar de asistir a la iglesia, están perdidos en el limbo de alguna vez fui a la congregación, alguna vez cuando fui joven, dicen algunos, o años atrás asistíamos a tal iglesia, y de repente, como digo, se pierden en ese limbo. Disculpa el uso de esa palabra, pero están como en una idea rara de que sigo a Dios, amo a Dios, pero no sirvo, no me congrego, realmente no ora, no ayuna. Y entonces esa es una de las cosas, esa mortífera rutina es una de las cosas que puede hacer que nosotros nos descarriemos de los propósitos de Dios. Y Jesús, en uno de sus famosos sermones, en el Sermón del Monte, hemos estado hablando de este consejo, de este tip que nos da para nuestra vida espiritual. Es como uno de los principales cimientos que nosotros tenemos que poner, y está ahí en Mateo 6:6, y dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Así lo dice en algunas versiones. Y aquí no solo nos habla de la importancia que tiene esa vida del secreto en cada uno de nosotros, de guardar realmente el tema de aprender a buscar a Dios en esa vida
diaria, en esa vida que nadie conoce, solamente Dios. Hay una vida, hay algo en ti que nadie ve, solamente Dios. Y a Dios le encanta tanto esa parte de ti. Y si tú aprendes a cultivarla, vas a encontrar 1000 beneficios, muchas riquezas. Es un manantial de agua que va a brotar en tu vida si tú aprendes el secreto del secreto. Si tú aprendes el secreto del secreto, hay muchas cosas en tu vida que se van a gestar. Pero aquí te digo, no solo habla de hacer de su presencia una prioridad en nuestras vidas, también habla, y lo decía yo en unas semanas anteriores, de una intención de búsqueda. Una intención de búsqueda. Yo no sé si has visto gente que dice: bueno, pues si Dios quiere cambiar, que me cambie. O si Dios quiere tocarme, que me toque. O si el Espíritu Santo me quiere bautizar, pues que venga, me bautice. Pero tienen una actitud cerrada. Y recuerda que una de las identidades del Espíritu Santo es una paloma. No porque sea frágil, es poderosísimo, pero habla de esa característica, identidad en su persona, de llegar a un lugar con cuidado, a un lugar donde se siente seguro, no que sea inseguro. O sea, trata de entender lo que estoy entre líneas, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios, pero cuando es buscado intencionalmente, es que Él viene sobre las vidas. Cuando encuentra entonces esa actitud déspota, o esa actitud a veces un poco con tintes de rebeldía: bueno, que Dios lo haga, que Él me toque, que Él. Y no es así, amado. Aquí Dios es tan poderoso que sí, como a un Saulo de Tarso, te puede tumbar y te puede dejar ciego y te puede matar ahí mismo, pero no lo va a hacer. Eso lo hizo con unos cuantos hombres por sus propósitos soberanos. Pero realmente en las personas, ¿qué va a hacer? Está buscando esos corazones que digan: yo quiero, yo anhelo, yo deseo. Y ponerlo nosotros en esa disposición y en esa vulnerabilidad. ¿Sí? Te puedo dar 1000 ejemplos, ¿verdad? El matrimonio es uno de ellos. Entonces, aquí no solo nos habla de la importancia del secreto y de la oración y de lo que sucede cuando hacemos su presencia nuestra prioridad, sino que nos habla también de una intención de búsqueda. También nos habla de aprender a hacer de ese lugar del secreto un lugar íntimo y especial para su presencia. Anhelarlo. Lo leíamos en uno de los salmos: mi carne te anhela, mi deseo estar en tu presencia. Así lo expresaban. ¿Por qué? Porque es aquel que se va acostumbrando a buscar al Señor. Es algo que le pide su alma. Y de repente vas avanzando en el día y el Espíritu Santo y también tu persona te dice: no he orado, tengo que tomarme un tiempo, no he leído. Y no te lo digo tampoco en una forma religiosa: tengo que cumplir, tengo que orar, tengo que hacer esto, tengo que aventarme la oración que me enseñó mi abuelita. No estamos hablando de esa manera, sino que en el corazón de los buscadores va a haber algo profundo en su interior que les va a decir: hey, apártate, busca al Señor, está con Él. Este es un lugar de encuentro, es un lugar designado en tu corazón. Y cuando entramos, yo quiero llevarte hoy en esto que vamos a hablar, en esta pregunta de cómo está la presencia de Dios en tu vida. O sea, ¿qué tanto le das lugar a Dios en tu corazón? Hay una historia, realmente es una historia larga, porque empezaría en el libro de Jueces y corre a través del libro de Ruth, que es un libro paréntesis entre Jueces y primero de Samuel. Ruth es una historia hermosa, pero es lo que se vivía en la desesperación de no tener la presencia del Señor en Israel. Y entonces la gente se va de un lugar que se llama Betel. Sí, Noemí y su esposo se van de un lugar que es Betel, que es casa de pan, a buscar pan allá afuera.
cuando el pan se debe encontrar en la presencia del Señor. Y luego entramos al libro de Samuel, y todavía es, aunque ya cambia de título el libro, es el mismo sentir que impera alrededor de la zona de Israel. ¿Y cuál es el sentir? Bueno, el versículo clave sería, y aparece en Jueces: cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso es lo que impera en el libro de Jueces. ¿Qué significa eso? Que no había una claridad, como lo decíamos ahorita en la administración. La gente estaba como nublada de vista. Yo no sé si te ha tocado de repente hablar con alguien de Cristo y no entienden. A lo mejor tú estás aquí y no estás entendiendo, pero qué bueno que estás aquí, porque el Espíritu Santo va a destapar tu oído para que empieces a escuchar. Yo les he platicado que cuando yo me entregué a Cristo fue un antes y un después, porque de verdad yo más o menos tenía yo unos 8 años, yo creo, cuando mis padres se entregan a Cristo, de nunca ir a la iglesia. Entonces nos empiezan a llevar, entro a la adolescencia, y yo te lo puedo decir con la garantía y la certeza de que es verdad. Yo me sentaba en la reunión los domingos y lo único que escuchaba era siempre lo comparo con Charlie, ¿cómo se llama? Charlie Brown, sí. Así escuchaba yo, de verdad te lo digo. No tenía idea de lo que estaban hablando. Pero un día Dios tocó mi corazón en un evento de jóvenes, en un retiro en la iglesia. Dios tocó mi corazón, mi oído se abrió y empecé a escuchar. No te lo puedo explicar. Y a lo mejor tú estás así ahorita. Déjame hacer así entre los sonidos que escuchas y que escuches la voz del Espíritu Santo. Y así se vivía en aquellos tiempos. La voz de Dios no era clara, la voz de Dios escaseaba. Cada quien hacía lo que bien le parecía, no había claridad en lo espiritual. Y empieza el libro de Samuel. Creo que estamos viviendo en una época similar a esa época, y creo que estamos esperando a nuestro David. No falta mucho para que regrese el Señor Jesucristo, pero es la etapa donde está ahorita viviéndose. Y te cuento la historia rápidamente. El sacerdote Elí, que es el protagonista de los primeros capítulos del libro de Samuel, se hizo mayor. De hecho, la Biblia nos lo presenta ya como un hombre de avanzada edad. Este hombre tenía 2 hijos, pero en esa avanzada edad, lo que vamos leyendo entre líneas es que él pierde el fuego por Dios, pierde la pasión por Dios en su corazón, y se acostumbra a ser sacerdote, se acostumbra a ser ministro. Lo hacía como una chamba nada más. Y yo lo puedo asemejar en estos tiempos, porque hay mucha gente que tiene años en las cosas del Señor, pero se han acostumbrado a las cosas del Señor. Se han acostumbrado a un poco de venir a la iglesia, un poco de buenas relaciones con cristianos, algún versículo ahí colgado en la casa, de repente alguna música cristiana ahí en nuestros autos, pero realmente no hay una pasión, no hay un fuego. Y eso le pasó a Elí. El problema es que no nada más le pasó a él, sino que él tenía años en ese estado rutinario, mórbido, de alguna forma así como con olor a muerte, podríamos decirlo, que cuando sus hijos, siendo levitas y tocándoles también a ellos por heredad la parte sacerdotal, ellos simple y sencillamente, dice la palabra, no conocían al Señor. Ellos hacían un trabajo para el Señor, ofrecían sacrificios, pero como no conocían al Señor, les hacía fácil ser unos verdaderos perversos. Así lo señala la Biblia. Yo no estoy exagerando. Eran unos perversos, se aprovechaban de la gente, se aprovechaban de las ofrendas y se aprovechaban de las mujeres, que muchas venían vulnerables, también se aprovechaban de ellas. Y este es el ambiente donde comienza el libro de primero de Samuel, que yo te decía, asemeja un poquito a estos tiempos, porque tenemos hoy en día a mucha gente atorada en ese limbo donde no hay fuego,
no hay pasión, no hay deseo. Se trabaja con un poco de pecaminosidad. Se tiene un pie en Dios y un pie realmente en, no sé, en no estar claros. De repente se maneja un lenguaje espiritual, pero otro lenguaje afuera. Se habla un idioma en la iglesia, pero otro en la casa. Yo me he dado cuenta que cuando se hablan dos idiomas distintos, uno aquí y otro en casa, los que salen perdiendo son los hijos, como lo vemos en el caso de Eli. Pero resulta que Dios, antes de traer siempre algún juicio o a tomar alguna acción, Dios siempre mueve a sus profetas. Y antes del profeta Samuel, porque Samuel era un niño, o sea, lo estaban trayendo apenas a que sirviera. Samuel era levita. Yo nada más quiero decirte eso porque de repente dicen, no, no era levita. Sí, sí era levita, búsquelo, ahí viene en la Biblia. Pero antes de Samuel hay un profeta de repente que aparece por ahí, en el capítulo 2, versículo 29, y viene a Elí y le trae una palabra de reprensión y le dice: ¿por qué pisotean mi sacrificio? Hablando de sus hijos. ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y luego le dice a Elí: honras a tus hijos más que a mí. Le está hablando de la presencia del Señor. Honras la voluntad de tus hijos más de lo que honras, le dice el profeta a Elí, más de lo que honras a mí. Engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí. Y luego aquí viene una de las frases que debe quedar marcada en nuestro corazón, y si no la tienes subrayada en tu Biblia, la debes de subrayar: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo está la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué tanto es una prioridad en tu corazón? ¿Estás realmente honrando al Señor haciéndole un altar en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio? ¿Estás realmente honrando al Señor en la manera que vives, en la manera que tratas a tu esposa, en la manera que hablas en casa y en la manera que hablas en la iglesia? ¿O lo estás despreciando? Pues yo nada más quiero decirte algo, y no quiero decirlo de forma trágica ni es profético, simple y sencillamente lo vemos aquí. Cuando nosotros no honramos al Señor y nuestras casas se convierten en hogares hijocéntricos en lugar de ser cristocéntricos, lo vamos a pagar en la siguiente generación, porque nuestros hijos no van a poder digerir nuestra falta de decisión, y lo único que van a hacer, sin poder conceptualizar en palabras la incongruencia que ven en sus padres, simplemente van a decir: eso no lo quiero, porque eso choca. En la iglesia me dicen una cosa, pero en casa vivo otra. ¿Me van siguiendo? Así están muchos hogares hoy en día, hijocéntricos. Y de repente el hijo dice: no, no es que no quiero ir a la iglesia, es que me invitaron los amigos, y es que esto. Y el papá y la mamá, en lugar de ser firmes, dice: no, no está bien, no quiere ir, no lo forces. Híjole, mano, ni siquiera voy a entrar por ahí para no meterme en problemas, pero el Espíritu Santo ya te está hablando a ti. No, que no me gusta ir al grupo de jóvenes, que no me cae bien el líder allá de los adolescentes, y lo que tú quieras. Y los hijos terminan gobernando, y su presencia termina como secundaria, y nos terminamos convirtiendo en Elís. Y luego los padres se preguntan: bueno, ¿y qué pasa? O sea, si siempre lo llevé a la iglesia. No, es que no es el tema que lo llevas a la iglesia. El tema es que en el hogar y aquí se habla el mismo lenguaje. ¿Cuál es el mismo lenguaje? Cristo es mi prioridad. Su presencia es
la prioridad de mi corazón, de mi vida. Él es. Él es. Y la historia cuenta que estos jóvenes, los hijos de Elí, Ofni y Finés, cuidaban el arca del pacto. El arca del pacto representaba el lugar donde Dios se había dicho: ahí voy a poner mi nombre, ahí voy a poner mi presencia, ¿sí? Sin embargo, ellos, como conocían las cosas de Dios a manera de oficio, no tenían el arca del pacto en un lugar de honor. Cuando tú entras al capítulo 4 del primer libro de Samuel, lo ves, porque hay una guerra, los filisteos atacan, ¿sí? Y de repente en ese ataque, en el capítulo 4 versículo 2, Israel es derrotado y caen cerca de 4,000 hombres en el campo de batalla del pueblo de Israel. Pero después el pueblo de Israel dice, versículo 3: tomemos con nosotros, estoy leyendo la última parte, tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Versículo 4: el pueblo envió gente a Silo y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que estaba sobre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto. O sea, al pueblo se le hace fácil decir: nos derrotaron. Es que nos derrotaron porque no llevábamos el arca del pacto. Sin embargo, los filisteos, cuando saben que los israelitas están trayendo el arca, dicen: ya marchamos, porque nuestros dioses no son tan poderosos como los de ellos, ya valimos. Pero vamos a darles una guerra, vamos a darles una pelea, vamos. Y se empoderan, y resulta que terminan ganándoles a los israelitas con todo y arca, y caen de los israelitas 30,000 hombres en la batalla. Fíjate, aquí está lo que dice: cobren ánimo y sean valientes. Esta es la palabra de los filisteos, para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de ustedes. Sean hombres pues y peleen. Y aquí dice lo siguiente, y ahí dice: y el arca de Dios fue capturada, y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Y de repente, cuando vamos leyendo esto, por eso yo te digo que se parece a estos tiempos, porque la presencia de Dios, o la representación de la presencia del Señor, era tenida como un artefacto de la suerte, como un objeto para que nos vaya bien. Como cuando tú dices religiosamente, o yo digo religiosamente, y vas saliendo de casa y dime Dios te bendiga, y si no escuchas el Dios te bendiga, sientes como que híjole, me falta la bendición de Dios en el día. Y si tienes esa costumbre, síguela haciendo, no estoy diciendo que no la hagas, pero lo que quiero confrontar es que muchas veces hacemos cosas de forma tan religiosa, de la manera que los israelitas trataron el arca del pacto, como un objeto religioso donde no significaba nada para ellos, pero conocían las historias de que con el arca había vencido el pueblo de Israel en el pasado. Pero realmente el arca del pacto para ellos era un objeto ahí como tú tienes ahí en la casa, no sé, una caminadora, un aparato que compraste para hacer ejercicio. Ya sabes cómo de repente se nos mete eso, compramos el aparato, y unos meses después, ¿para qué sirve ese aparato? Para tender toallas. Híjole, yo digo, son los toalleros más caros del mundo. Así pasa. Así tenían ellos la presencia del Señor en su vida, como algo secundario. Y entonces suceden cosas, así como suceden cosas, y yo me encuentro con estos dilemas en la vida de la gente, donde dice: oye, se me descompuso la secadora, no me salió bien el negocio, se descompuso el carro, el diablo anda enojado. ¿De verdad creemos que Dios es tan frágil y que su trono se sacude con nuestros problemas? Él es Dios. Él no se sacude con nada.
Y Él nos invita a que nos vaya bien o nos vaya mal, que no veamos su presencia como un artefacto que funciona o no funciona según el poderío que nosotros tenemos en revelación en nuestra mente de Dios. Dios es Dios, Él es todopoderoso, Él no falla. Nos vaya bien o nos vaya mal, necesitamos aprender a ser buscadores de su presencia. Y bueno, el arca de Dios es tomada, y cuando se le menciona esto a Elí, Elí se queda frío, a tal grado, dice ahí el versículo 18, que cayó en su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y se murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Dice, Elí había juzgado a Israel durante 40 años. Para el versículo 19 de ese capítulo 4, tú vas viendo que Elí, cuando ya pierde la presencia del Señor, ahora sí se pone mal. Pero dice que su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y a punto de dar a luz. Y al oír la noticia, estoy leyendo el versículo 19, dice que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto. Dice, se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de parto. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron, no temas, porque has dado a luz un hijo. Y ella no respondió ni prestó atención, pero llamó al hijo Icabod y dijo, se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y ella dijo, se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. En esta escena vemos a una persona que reconoce la importancia de la presencia de Dios en medio de ellos. Y dice esta palabra Icabod. La palabra Kabod con K en hebreo significa la gloria de Dios. La palabra Icabod, las letras que le añade, significa esa gloria se nos ha ido. Tú no puedes dejar que se te vaya la presencia de Dios en tu vida. Tú tienes que pelear en el día. Vivimos en un mundo que va a querer robártela. Mañana, pasado, esta semana vas a recibir noticias que van a querer despojar de tu corazón ese sentir de la presencia de Dios que Él te ha dado. Pero tú tienes que pelear por ella. ¿Cómo? Yendo al lugar secreto. No dejes que se vaya. No tengas un Icabod, no des a luz un Icabod en tu vida, sino que mantenga tu corazón con esa gloria continua, con ese fuego ardiendo dentro de nosotros. Amén. Esta semana, increíble, esta semana para nosotros fue dura. El papá de un amigo, pues el Señor ya lo llamó a su presencia, papá de Félix. El Señor lo llamó a su presencia el viernes. Saliendo de un evento, entró bien al hospital con un dolor y no salió. Me quedé impactado. El papá de Félix, mi amigo, no crea que Félix aquí el anciano de aquí de nosotros. Y otros dos amigos también con cáncer de hígado, y uno de ellos muy mal. Y de repente tú dices, vamos a meternos a buscar su presencia. Vamos a volver a llenarnos de Dios. No dejemos que eso se nos vaya. Quiero terminar esta historia con esto. Pues el arca es capturada por los filisteos. Dura con los filisteos más o menos un año. Pero la mano de Dios se hace pesada sobre ellos. Y a final de cuentas, después de traerla de pueblo en pueblo, dicen, tenemos que dejarla ir. La mandan, y saben cómo enviarla. La mandan en una carreta con
con unos becerros que nunca se les había puesto una yunta, porque ellos sabían que tenían que regresarla con una ofrenda y con lo suficiente para que pudieran hacer un sacrificio. Tenían un entendimiento espiritual los filisteos, fíjate, y la envían. Y dice la palabra que que va el arca a la casa de una persona que se llama Abinadab. La Biblia dice que dura ahí 20 años. Sin embargo, cuando tú vas viendo que es pasando toda la historia de Saúl y es David que la manda a traer de la casa de Abinadab, pues quiere decir que el arca duró ahí 60 años, olvidada, empolvada. Primero llega a un lugar, después de que estas personas observan dentro de ella, la mandan a casa de Abinadab, y Abinadab consagra a uno de sus hijos, a Eleazar, y lo pone como la persona que va a gestionar el tema del arca, nada más. No vuelves a saber de ellos hasta que David la quiere traer. Obviamente Abinadab ya no estaba, Eleazar tampoco, ahora está yendo el nieto Usa y Ahío, así se llamaba, Ahío. Ellos iban cuidando el arca. Tú conoces la historia. La intentan traer a Jerusalén, se va a caer, Usa quiere detener el arca y muere ahí. Y David, ¿qué hace? David dice: no la podemos traer, algo estamos haciendo mal, y la dejan en casa de un personaje que aparece ahí, se llama Obed-Edom. La dejan ahí. Solamente 3 meses está en ese lugar, y Dios bendice su casa, lo llena de gracia, de favor, de bendiciones. Y yo lo que quiero decirte, Obed-Edom, tú lo vas a ver aparecer a lo largo de 1 de Samuel, de 2 de Samuel, a él y a sus hijos, siempre cerca del arca del Señor. ¿Por qué? Porque esto a mí me habla de 2 tipos de personas aquí. Uno es como la casa de Abinadab, donde el arca del pacto estuvo ahí por décadas y nunca supieron tratarla. Yo no sé si te has fijado en familias que son cristianos desde los abuelos y los bisabuelos, pero los hijos han perdido los caminos del Señor en su corazón. ¿Por qué? Porque no se hizo una prioridad de la presencia del Señor. ¿Qué pasa? Se hacen religiosos y hacen las cosas de Dios por costumbre. Pero hay otro tipo, Obed-Edom, donde estuvo 3 meses, pero a lo largo de décadas tú vas a ver que él va a estar persiguiendo siempre donde esté el arca, donde estén las reparaciones del templo, donde esté poniéndose todo para poner el arca. Ahí es donde va a estar Obed-Edom y su familia alrededor, porque él entendía, él encontró el secreto del secreto y le quiso enseñar a sus hijos el secreto del secreto. Génesis 18-19, Dios hablando de la destrucción de Sodoma y considerando decirle lo que va a hacer a Abraham, como que en el cielo hay una conversación, y en esa conversación se escucha: y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Y es esto. Ponte de pie. Vamos a ir terminando. Yo veo aquí con la casa de Abinadab y la casa de Obed-Edom quizá 2 tipos de iglesia, o 2 tipos de familia, o 2 tipos de personalidad en cuanto a la presencia del Señor, en cuanto a hacer énfasis de Dios en nuestras vidas. Uno, la primera, Abinadab cumple el programa, sus objetivos. Como iglesia están alcanzando gente, están orando, pero no hay un énfasis, no hay un entendimiento de la presencia de Dios en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en medio de nosotros. No hay. Es un poquito como la iglesia de Éfeso, a quien Jesús le dice: lo hacen bien, estudian y conocen
y saben muchas cosas, pero su presencia no es prioridad. Y la otra, como Obed-Edom, es un tipo de persona, de familia, de individuo, de matrimonio, de iglesia, que aprendió a honrar al Señor, aprendió a hacer de su presencia la prioridad de su vida, a hacer de Cristo el centro de todo. ¿Cómo está la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué lugar tiene? Yo te invito a que cierres tus ojos un momento y analízate. Cuando yo digo esto, es también permitir que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Y la pregunta es esa: ¿cómo tratas con su presencia? ¿La tratas como un objeto más o es el centro de tu vida? Señor, hoy queremos venir delante de ti, y no nada más decirlo con palabras, sino hacerlo, que nuestros hechos marquen la diferencia. ¿Cómo? Diciendo, Señor, que tu presencia lo es todo para nosotros. Tu presencia es prioridad. Tu presencia es prioridad. Señor, queremos ser como aquel Obed-Edom, ese hombre que por circunstancias de la vida recibió el arca en su casa. Como nosotros por circunstancias de la vida te hemos conocido. No lo escogimos nosotros, lo escogió el Rey. Yo no te escogí a ti, tú me escogiste a mí. Pero ya que me escogiste y pusiste tu presencia en mi vida, quiero tratar tu palabra, tu presencia como la prioridad de todo lo que hago. Ven, Espíritu, ven. Quita los moldes de la religión, quita los moldes de la costumbre, quita los moldes de la rutina, y que vengamos a tu presencia declarando que tu reino lo es todo. Que venga aquí, que venga. Oh, tu reino, Señor, tu reino. Permítenos respirarlo, permítenos verlo, permítenos palparlo. Oh, tu reino, Señor, en nuestros corazones. No nada más una conciencia de que tú eres bueno, una conciencia mental de que tú estás con nosotros, sino permítenos ser intencionales en nuestra búsqueda, como cuando David recupera el arca y van dando 6 pasos y hacen un sacrificio, y van avanzando con júbilo y con gozo y con alegría, porque la presencia del Señor es traída a la casa. Señor, de la misma manera, permítenos responder a ti, Señor, con júbilo, con alegría, con gozo, con reverencia, entendiendo, Señor, que tú lo eres todo. Señor, quita muchas veces las tradiciones que hemos heredado y llévanos, Señor, llévanos a adorarte, a buscarte. Llévanos, guíanos. Pone en nosotros el sentir que leemos de los salmistas: mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Prefiero habitar en tu casa, los atrios de tu casa, que en moradas de maldad. Señor, regenera nuestro apetito para que te deseemos a ti por sobre todas las cosas. Regenera nuestro deseo, Señor, y que te anhelemos a ti, que anhelemos tu presencia, anhelemos tu palabra. Regenera, Señor, eso dentro de nosotros, que anhele buscarte aun cuando antes no lo anhelábamos, cuando antes no lo deseábamos. Señor, permítenos venir delante de ti y adorarte, Señor.